Kant, un filósofo que marcaría un antes y un después en nuestra historia, pues su momento de conocer y su ética eran muy característicos. Pero antes de ahondar más en este tema, nos gustaría dar algunos datos de este personaje. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, que actualmente se encuentra ubicado en Alemania. Su madre fue muy influyente en su educación, ya que ésta inculcaba los principios del pietismo religioso, lo que llevó a Kant a mostrar una gran preocupación por los asuntos morales. Después de saber estos datos, ya es pertinente que entremos en el imaginario de Kant y tratemos de comprender su visión del mundo y su manera de llegar al conocimiento. Kant logró una síntesis entre el empirismo y el racionalismo, diciendo que los dos tienen parte de la razón. Si bien afirmó que el conocimiento comienza desde la experiencia, pero no todo procede de esta. Él nos va a hablar de otra posibilidad que la denominará como conocimiento crítico, donde afirma que los límites de nuestro conocimiento están situados donde llega la experiencia sensible, estando así de acuerdo con los empiristas, pero añade que hay conceptos previos en nuestro entendimiento que no provienen de la experiencia. Kant planteó un concepto que se llama la ilustración, que podría ser resumida en una frase: sapere aude, que significa atrévete a pensar. Kant planteó que la ciencia nos encontramos de acuerdo constantemente en los conocimientos, lo que no pasa en la metafísica, pues constantemente estamos en desacuerdo. Kant se preguntó si la metafísica era una ciencia y por eso tuvo en cuenta varios juicios. Primero, tuvo en cuenta los juicios analíticos. Estos son los que no aumentan nuestros conocimientos, son simplemente explicativos. Segundo, tuvo en cuenta los juicios sintéticos. Estos son en los que el predicado no está incluido en el sujeto y estos sí aumentan nuestros conocimientos y pueden ser a priori, que es antes de la experiencia, y a posteriori, que significan después de la experiencia. Según Kant, los juicios de la ciencia deben ser juicios sintéticos y a priori, pues deben aumentar nuestros conocimientos, pero no depender de la experiencia. Después de esto, pudo concluir que la metafísica es imposible como ciencia, pero inevitable como tendencia. Kant nos habla de un realismo ingenuo, donde no conocemos los objetos en sí mismos. Esto se llama noumeno. Es como si tuviéramos un tipo de filtros y no pudiéramos ver la realidad sin estos. Kant cambia la pregunta de cómo es el objeto a cómo aparece el objeto. Kant explica su ética a través del imperativo categórico. Esta se compone de dos ramas, la razón pura y la razón práctica. Como mencionamos anteriormente, la razón pura se expresa por medio de juicios analíticos y sintéticos. Los analíticos son explicativos y su fundamento de validez lo encontramos en el principio de la identidad, es decir, que son tautologías. Un ejemplo de esto podría ser: un cuadrado tiene 4 vértices, ángulos y lados. Es decir, esta frase al leerla no aumenta el conocimiento, ya que su predicado está contenido en el sujeto. Los juicios sintéticos, por el contrario, se aumentan el conocimiento, y su fundamento de validez lo podemos encontrar en el mundo empírico. Un ejemplo de esto sería: los insectos son livianos. En este ejemplo, el sujeto, los insectos, se une el concepto predicado, livianos, y mediante una cópula, son, nos dice que ocurre de la experiencia. En conclusión, Kant afirma que no es posible acceder al comportamiento moral del hombre por medio de los juicios analíticos o por medio de los juicios sintéticos, ya que no puede encontrar suficiente fundamentación. La razón práctica no dice lo que sucede en la experiencia, sino lo que debe ocurrir de ella. Hipotéticos. Un ejemplo de ellos sería: si quieres entrar a una buena universidad, debes sacar un buen puntaje en el ICFES. En el ejemplo se ordena una acción para llegar a un fin posible, pero este puede o no suceder. Categóricos. Un ejemplo de ellos sería: el hombre debe ser honesto. En el imperativo se ordena una acción de manera absoluta, es decir, que la acción no se considera como un medio, sino como un fin en sí mismo, último y absoluto. Esto ha sido todo por el video de hoy.
Espero que hayan entendido y cualquier duda nos escriben en los comentarios.